Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente son mis mayores deseos. Para usted, amiga, amigo, reciba muchas bendiciones de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a estar orando para traer una corta reflexión que es para todos, para líderes, para pastores, para servidoras y servidores del Señor, para miembros de la iglesia, para todos, porque todos estamos hoy deseosos que Dios nos hable. Y yo le he pedido a Dios, háblanos Señor, necesitamos que tú nos guíes en estos días tan difíciles que vive el mundo. Sabemos que el pueblo de Dios está en bendiciones porque el pueblo de Dios sigue en bendiciones. Nuevas son las bendiciones para el pueblo de Dios cada mañana. Pero hay que buscarlo, hay que amarlo, hay que confiar en Él y principalmente someterse a Él, obedeciendo su palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe. El tema de hoy, un buen recordatorio. Quiero darle los textos bíblicos para que usted los busque allí en su Sagrada Biblia y los escudriñe. Primera de Corintios 1, del 10 al 13. Primera de Corintios 3, 4 al 8. Primera de Corintios 1, capítulo 11 y 12. Hechos capítulo 18, versículo 24-26. Segunda de Corintios 3, 5, de la segunda carta a los Corintios. Y Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 10. Un buen recordatorio. Oremos a Dios para que Dios nos abra el entendimiento y podamos discernir, entender, comprender esta rica palabra del Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, adorándote y dándote honor y gloria por todo lo que recibimos todos los días. Tu pueblo está en victoria. Aunque el mundo ande en oscuridad, tu pueblo está en la luz. Señor mío, Dios mío, ruego por todos aquellos hermanos y hermanitas que se han apartado de las iglesias, que se han apartado tal vez no de ti, pero ya no visitan alguna congregación, para que se congreguen y busquen donde le alimenten. Padre, te ruego por aquellos que están pasando enfermedades o tribulaciones, que tú los visites y ponga tu mano bendita y sanadora sobre ellos. Te ruego por este mensaje y por todos aquellos que nos van a escuchar, que nos des esa palabra viva, santa y eficaz, para que tu nombre sea glorificado por medio de mis labios. Recibe honor y gloria, mi Señor. Amén y amén. Un buen recordatorio. Mis amados pueblo del Señor, todos nosotros, sean líderes o pastores o servidores de la iglesia, porque hasta el que barre en la iglesia y limpia los interiores es un servidor de Dios. Como líderes tenemos muchas imperfecciones. Somos imperfectos, eso lo sabemos que somos imperfectos. Creemos que cuando Dios comienza a manifestarse en nosotros, por su gracia, por su misericordia, su bondad, nos llena de su Espíritu, del Espíritu Santo que viene a darnos los regalos que están allí en el libro Primera de Corintios, dándonos los dones del Espíritu Santo. Y comenzamos un ministerio glorioso, un ministerio de poder, lleno de muchas virtudes de Dios. Comenzar a ver la gloria de Dios y a manifestar la gloria de Dios, sean pastores o sean líderes, predicadoras o no predicadores, pero empezamos a ver la gloria de Dios porque confiamos en Dios y obedecemos al Señor. Pero es allí donde hay que tener mucho cuidado, porque viene la adoración de las otras personas. ¿Qué es la adoración?
que donde usted lo ven, lo quieren pasarle esta duración como, qué bien hermano, qué mensaje más lindo hermano, qué consejo más lindo, y empiezan a adularlo a usted, y esto es lo peor, porque muchas veces hasta se convierten en idolatría para los seguidores. Algo que no es de nosotros, porque sabemos que el que predica, el que enseña, el que está en una iglesia y está trabajando en la obra de Dios, es algo que Dios le ha puesto y Dios le ha dado. Es algo de Dios. Lo que decimos, lo que enseñamos, lo que predicamos, estas señales y prodigios de hacer milagros, es el Señor el que hace los milagros, para su honra y para su gloria. Todos los prodigios y las señales vienen del cielo. Dios nos da para que nosotros glorifiquemos su santo nombre. Pero muchas veces se nos olvida que los caminos de Dios no son nuestros caminos si nos apartamos de Él. Dios tiene muchas cosas lindas y preciosas para su iglesia, para su pueblo, para sus líderes. Los caminos del Señor no son los caminos nuestros. Tendemos muchas veces a igualar nuestro liderazgo con el Señor Jesucristo. Aunque Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él, pero nunca vamos a llegar a esa estatura mientras estemos en este cuerpo. Y le pedimos a Dios, sí, le rogamos a Dios, sí, porque es nuestra obligación pedirle a Dios y rogar a Dios por todas aquellas personas que necesitan oración, necesitan consuelo en un consejo. Y le pedimos a Dios fortaleza no solamente para nosotros y para nuestra familia, sino para toda la iglesia y para los líderes. Fortaleza para poder ayudar, no a Dios, ayudar a otras personas, porque la fortaleza viene de Dios. Su obra Dios la ha puesto en las manos del ser humano, pero la obra sigue siendo del Señor. Dios muchas veces hace que las debilidades del ser humano, de los líderes, vengan y decaigan en algo, para demostrar que solamente confiando en Él, viviendo para Él, podemos ver el poder de su gloria, para demostrar el poder de su gloria. Entonces cuando vemos que un líder o pastor o pastora decae o cae, que todo proviene de Dios, pero aquella persona se descuidó. Es un descuido. Y el enemigo está como león rugiente, buscando a ver a quién se descuida para tirarle el dardo de la desobediencia, para tirarle el dardo del pecado, del error. En el ser humano, cuando nos sentimos que Dios nos usa grandemente, poderosamente, con prodigios y señales, con enseñanzas claras, el ser humano crece, su ego crece, el yo crece y empieza a actuar en la carne. Allí está la debilidad. ¿Por qué? Porque descuidamos por un momento quién es el dador de estas cosas, quién es el que está en nosotros y a quién debemos glorificar y ensalzar su santo nombre. Cuando las obras de la carne empiezan a crecer dentro de un ser humano que le está sirviendo a Dios, el fruto del Espíritu se va apagando y comienza a actuar de una manera diferente a la persona que era. Empieza a actuar con celos, con iras, con contienda y empiezan las disensiones. Por eso allá en la carta a los Corintios encontramos que uno eran de Apolo, otro de Cefa, y el apóstol dijo, gracias a Dios que yo no he bautizado a nadie para que sean paulistas. Pero sin embargo habían paulistas también. El Espíritu Santo se va adormeciendo, el fruto del Espíritu se apaga. Así que Dios deja. ¿Por qué Dios deja que los líderes caigan de donde estaban? Vamos a llamar de esta manera, del pedestal donde lo tenía la iglesia. Porque hay un líder que crece tanto y tanto crece que se siente el yo. Y muchas veces
el Dios de aquella congregación o el dueño de aquellas almas de la congregación. Y esto no es así. Las almas son de Cristo. Y es cuando un líder comienza a caer en sus indecisiones y su rendimiento es cada día más bajo. Ya no hay espíritu, solo carne. Ya no es el mismo de antes, que cuando uno comienza es un juego, en juego, que no se apague ese juego, que siempre esté en usted. Esto hace aquellos seguidores, porque un líder tiene seguidores también, aquellos seguidores que siguen más al líder, al pastor o al líder de la iglesia, pierdan su ilusión y el espíritu se apaga en ellos. El Espíritu Santo nos habla a todos. Este mensaje es para todos, mis amados hermanos, no solamente para usted, para mí, para todos. Yo pasé por esto y decaí y estuve mal. Y gracias a Dios que en su infinita misericordia Dios recobró en mí lo que había perdido. Y hoy doy honor y gloria al que vive y reina por los siglos, y doy estas clases de consejos o charlas para que podamos discernir cuando viene una decadencia en un líder. Pierden sus ilusiones y el Espíritu Santo no es que se aparta, se apaga. Y Dios nos habla todo como sus servidores, que nos acordemos de Él en cada momento y que no acudamos a Él a pedir fortaleza cuando estemos en problema, sino todo el tiempo tenemos que estar orándole a Dios por fortaleza, que nos esté fortaleciendo, que nos esté dando de los dones que hay en nosotros y que nos pongamos a trabajar para su gloria y su honra. Pero solo hay muchos que solo cuando se sienten débiles o se sienten decaídos o con alguna enfermedad es cuando piden fortaleza, y no es así. Solo cuando reconocemos nuestra debilidad, ir a Dios, no es así. Permanentemente debemos de permanecer en Él y que Él tome todas tus necesidades y todos tus problemas, y te darás cuenta que las pruebas son pasajeras. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que hay problemas, sí, y reconocemos, amados hermanos míos, que como líder y servidor de nuestro Señor Jesucristo, cuando llega la prueba a ti, te sientes mal, pero a veces no lo reconoces y no pides ayuda porque eres el líder de la iglesia, porque eres el pastor. A veces no lo reconoces, pero pedimos ayuda, y cuando pedimos ayuda, escúchame bien, haz que aquella prueba que llega a ti, deje que Dios la use para moldearte. Deje que Dios la use para hacerte como Él, para formarte de la manera que Él quiere formarte. Déjala. Él sabe hasta dónde podemos soportar. Él no va a permitir, no es que da la prueba, no va a permitir que el enemigo te tiente más de lo que tú puedes permitir, porque hay muchas personas que creen que Dios da la prueba. No, Dios permite la prueba, porque una prueba, si te haces amiga de esa prueba, te darás cuenta que esa prueba no dura mucho en ti, y Él te hace igual a Él, te va formando a Él. Dios no te dejará algo que tú no puedas soportar, una prueba que tú no puedas soportarla, una enfermedad que tú no puedas soportarla. Dios no lo va a permitir. Y sabes esto, que nosotros, tú y yo, sabemos esto, que nosotros escogemos cómo pasamos aquella prueba. Porque cuando tenemos las pruebas buscamos más de Dios, nos sometemos más a Dios. Así que sabemos cómo la pasamos y confiamos en Él. Lee allí, en la segunda carta a los Corintios 3:5, y lee lo que dice Santiago en el capítulo 1,
versículo del 2 en adelante. Voy a leerte unos cuantos textos bíblicos para que podamos discernir en esta rica palabra. Dice el apóstol Santiago aquí en su palabra: hermanos míos, nos habla a todos. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis en alguna prueba, tened sumo gozo. Usted me dirá, ¿cómo voy a sentirme yo gozo si estoy enfermo? ¿Cómo voy a sentir yo gozo si estoy pasando esta tribulación? No tengo plata para hacer esto, para hacer el otro. Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es cuando te llenan de paciencia, es cuando te llena de fe y te llena de tantas cosas que empiezas a reconocer que la prueba fue pasajera. El enemigo te quiso apachurrar, pero recuerda que el apóstol Pablo dijo en Efesios 6:12: la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Y sabemos que hay principados que están luchando para botarte, para bajarte de las nubes o para hacerte más incrédulo, porque muchos se crecen, el yo crece. No permita que el yo crezca. Espero que esta corta reflexión te ayude, amado líder. Es un recordatorio para ti, para la iglesia y para todos, si tomamos la palabra de Dios como Él la manda, en el amor de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, te cuide y te proteja. Amén y amén. Lee Santiago, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Léelo. Te recomiendo que lo leas. Amén. Bendiciones.